Gracias, buenos días a todos. Gracias. Ok. ¿Ya se ve la presentación? Yo no lo veo, profe, se ve la pantalla en negro, como si estuviera cargando. Ya se ve. Ya se ve, gracias. Hoy es 22 de julio, ya estamos en la semana 10. Recuerden que son 14 semanas del curso. Entonces hoy vamos a hacer entrega de sus exámenes, ¿no? Para que no se vea el nombre, le puse el código de cada quien, su cuenta. Entonces, a ver, aquí va a estar. Aquí está su código de identificación. Es el segundo parcial. Aquí la segunda columna. Y la tercera columna, recuerden que si es punto 5 arriba, de punto 5 sube, siempre que sea arriba de 6 la calificación. Abajo de 6, es decir, 5 para abajo, baja al entero anterior. Si es 5.9, bajaría a 5. Ok, ahí están los códigos, ahí están dos partes. Aquí se ve que es del 1 al 22 y después del 9 hasta el 29, que son todos los alumnos que tengo, ¿no? Son 28 alumnos, pero en la primera dice identificación, segundo parcial y calificación. Sí. Si quieren, al final también de la clase la muestro para que la vayan viendo los que lleguen un poquito más tarde. ¿Ya se vieron todos? Sí. La calificación final es la que se publica para el examen. Ok, le voy a cambiar ya. Al final de la clase la vuelvo a mostrar. Les vuelvo a enseñar la tabla de ponderación. Recuerden que acabamos de hacer el examen, el segundo parcial, valió 10% de la calificación. Y todavía nos queda por ver una evaluación continua, que se trata de una maqueta sobre los temas vistos. Esta se va a presentar la semana 12, clase 2, y el examen final sería la semana 14, clase 1, que sería el 17 de agosto. La evaluación de la maqueta vale 10% y el examen vale 20%, entonces nos falta un 30% de calificación. Entonces, aquí podemos ver que vamos a hacer todavía una maqueta sobre algunos de los experimentos de los temas vistos. Por ejemplo, no hemos visto todavía hidrostática, pero en hidrostática podemos ver el principio de Bernoulli. En otros cursos me han subido videos muy interesantes sobre el principio de Bernoulli. Lo vamos a ver en días posteriores. El principio de Pascal sobre las bombas, la flotabilidad de Arquímedes, o también pueden hacer temas vistos, por ejemplo, máquinas simples,
poleas, plano inclinado. Es todo de los temas que hayamos visto, es su creatividad, ¿no? Ahí va a haber una entregable y pues sería foto. Esta recuerden que es la maqueta que se pone los escritorios ahí en la Unitec cuando estamos presenciales y se ven los trabajos. Pero obviamente esta vez no se pudo hacerlo. Entonces me van a mandar una imagen de su maqueta elaborada en su casa y la subimos a Blackboard, ¿no? La calificamos en Blackboard. Y recuerden que el examen sería el 20%, este último examen vale más. El que acabamos de hacer el martes vale 10%. Entonces, este último está interesante que podamos tener una buena evaluación, ¿no? Ok. Hoy qué vamos a ver. Hoy vamos a hablar sobre la estática. Dice, me pide que suba un video, pero nos íbamos a tardar mucho el video para los temas. Entonces, aquí está la liga del video. Es la aplicación de la estática, ¿no? La estática es la que lleva el equilibrio de fuerzas. Por ejemplo, para hacer una estructura, un edificio, algunos también son equilibrios en movimiento, por ejemplo, un sub y baja, está siempre en un cierto equilibrio, aunque es a veces también equilibrio dinámico. Entonces, vamos a ver este tema hoy. Entonces, para empezar a hablar de equilibrio, vamos a tener que hacer en un plano dos equilibrios, uno en el eje X, otro en el eje Y. Aquí habla de un plano de orientación, ¿no? Norte, sur, oeste, ¿no? Pero es lo mismo, ¿no? Entonces, si tengo yo un vector que apunta hacia la derecha, por convenio le voy a dar el signo más. Y si apunta hacia la izquierda, por convenio le voy a dar un signo menos. Esto es sobre la horizontal. En la vertical, si va para arriba, le voy a asignar un signo positivo. Y si va hacia abajo, por convenio le voy a dar un signo negativo. Ahora, también puedo tener algunos vectores que, por ejemplo, les llaman oblicuos. Por ejemplo, que tienen una cierta inclinación. Por ejemplo, digamos que tenga 30 grados. A lo puedo yo descomponer, recuerden, en vectores horizontales y verticales. Por ejemplo, si yo lo descompongo en horizontal, voy a llamarlo tensión 1 y voy a usar para la horizontal el coseno, por ejemplo, de 30 grados. Y si este oblicuo lo puedo yo descomponer en su componente vertical. Y sería la tensión 1
Y recuerden que para la vertical usaría la función seno. Seno de 30 grados. Yo puedo tener otro vector, por ejemplo, también así. Por ejemplo, en este cuadrante. Voy a llamarle que esta es tensión 2. Entonces, este también va a tener una componente horizontal. Me faltó poner el ángulo. Vamos a poner que el ángulo vale 20 grados para no. Entonces, vean, este componente horizontal de esta tensión 2 sería negativa porque apunta hacia la izquierda. Sería menos T2. El ángulo está con respecto al horizontal, entonces sería coseno de 20 grados. Y también tiene una componente vertical. Esta tensión 2 se puede descomponer en una vertical. Como apunta hacia arriba sería positiva. Y sería T2 seno de 20 grados. Y supongamos que tengo un tercer vector que estaría en este cuadrante. Fíjense cómo este ángulo lo mido con respecto al horizontal. Este sería, por ejemplo, en mi ejemplo, 45 grados. Entonces, este vector oblicuo tiene también una componente horizontal. Como apunta hacia la izquierda sería negativo. Y diríamos que es la tensión 3, no le puse el nombre, pero es T3, coseno de 45. Y tendría una componente vertical que apunta hacia abajo y sería T3, también sería como apunta hacia abajo, tendría signo negativo, T3, y usamos función seno de 45. Entonces, así yo descompondría vectores en cada cuadrante. Entonces, que es T3. El primero no le puse el nombre, vamos a poner que es T1 y el 2 sí le puse. Ahora vean que siempre los ángulos están referidos con una horizontal. La horizontal o por el eje X. Este ángulo también está con respecto a la horizontal. Y el último de 45 también está con respecto a la horizontal, ¿no? No lo puedo tachar, pero ahí está 45. Si se dan cuenta, no lo referí con la vertical, lo referí siempre con la horizontal. Y si está así referido con la horizontal siempre va a ser coseno. Y si está así, la vertical siempre va a ser seno.
Y ya nada más por convenio vemos los signos. ¿Quieren que le ponga aumento a esto? A ver si alcanzo a verlo. ¿Quieren hacer su apunte? Me avisan cuando tengan su apunte para continuar. Listo, ¿puedo ya cambiarle? Me dicen. Ya Nicolás ya me dijo que ya está. Mario también. Ya lo voy a cambiar. Si necesitan una imagen, me avisan después. Ok. Entonces, los vectores tienen signos y se pueden descomponer cuando son oblicuos en horizontales y verticales. Aquí tengo 3 vectores. Y el tema de hoy vamos a hablar de equilibrio, de estática y de condiciones de equilibrio. Entonces, en estos diagramas de fuerzas, tengo 3 vectores. El vector, vamos a llamarle el vector A, el vector B y el vector C. Entonces, si se dan cuenta, todos parten del punto de origen 0,0 y tienen este. Entonces, vamos a hacer un simulacro. Este B lo voy a trasladar a esta parte, donde termina el vector A. Entonces voy a poner un vector en color azul. Si se dan cuenta, este vector tiene 5 y 2, me quedaría 5 y 2, me quedaría por aquí. Si yo moviera este vector de aquí a acá, quedaría así. Y el vector C tiene tamaño de 5, está sobre la horizontal y va descendiendo así, sobre la línea. Entonces, si yo junto mis 3 vectores, vean lo que pasa. Se cierra el ciclo. Se cierra y me queda como la siguiente imagen, así. Entonces, si se dan cuenta, el ejercicio empieza en la coordenada 0,0, el inicio. Supongamos que el inicio está en 0,0 y empujas aquí a un carrito. Después, el carrito que está aquí lo empujas como el carrito está en B.
Entonces mi carrito se va a cambiar a la posición en B. Y si yo empujo este carrito aquí, como lo indica el inciso B, me quedaría el carrito hasta abajo. Y técnicamente el carrito no se movió porque las tres fuerzas lo volvieron a llevar al mismo punto de inicio, ¿sí? Al inicio y al final. Llegó la coordenada 0,0. Esto es cuando están las fuerzas en equilibrio. Sería una forma física de decir fuerzas en equilibrio. Equilibrio. Entonces me voy a regresar al anterior. Estoy explicando, no es necesario copiar todo esto. Entonces quiere decir que si yo puedo descomponer mis vectores en X y en Y. Entonces, por ejemplo, dijimos que en rojo este sería positivo. Si el ángulo es de 31, entonces sería 5.8 coseno de 31. Para el vector azul tendríamos una componente horizontal y dijimos que este sería negativo, sería menos 5.4, que es su tamaño, por el coseno de 21.8. Y ya nada más nos falta ver ahora la vertical. Vamos a hacerla con verdes. Entonces este tendría una componente vertical. Como va hacia arriba es positivo, sería 5.8 seno de 31. Y para este vector, como apunta esta parte hacia arriba, sería 5.4 positivo seno de 21.8. Este vector que va hacia abajo, ya nada más le ponemos menos 5. Porque apunta hacia abajo y el ángulo es totalmente sobre el horizontal, no tiene nada de horizontal, entonces sería menos 5. Entonces, se haría lo que es esto, una sumatoria, esta es una sumatoria de las fuerzas horizontales en X, y sería 5.8 coseno de 31 grados menos 5.4 coseno de 21.8 para las horizontales, y para las verticales quedaría así. Sumatoria de las fuerzas en Y sería, las positivas serían 5.8 seno de 31
más 5.4 seno de 21.8 menos 5. Entonces vamos a ver cuánto nos da estos resultados. Entonces, ¿cuánto vale el coseno de 31? ¿Me ayudan? Coseno de 31 grados. 0.85. 0.857, ¿no? 0.85 y un 7, ¿no? Que todavía tiene otro dígito importante. Ya el 1 ya lo podemos despreciar. Ahora, ¿cuánto vale coseno de 21.8? 0. ¿Cuánto? ¿Me ayudan con sus calculadoras? 0.928. 0.928. Ok. Vamos a ver cuánto vale. Vamos a hacer esto. Entonces, 5.8 por punto 587. 5.8 por punto 857 me da 4.97 menos 54 por punto 928 me da 50. A ver, es 5.4 ahí, no 54. 5.4 por punto 928. 5.0. 1, pero bueno, podemos dejarlo. Entonces, esta resta me da menos 0.03, ¿no? Casi aproximadamente 0. ¿Sí? Hay diferencias de decimales. Ahora vamos a ver el otro cómo me queda. Entonces, en el otro me queda seno de 31. Seno de 31 grados. ¿Cuánto es seno de 31? ¿Me ayudan? 0. ¿Cuánto? 0.515. 0.515. Y el otro sería seno de 21.8. 0.377, ¿no? 371. Entonces voy a hacer 5.8 por punto 515 me da 2.98. 2.987 más 5.4 por punto 371 serían 2.0. 3 menos 5. Entonces sería 2.003 más 2.987 menos 5. Me queda menos punto 0.1. También se aproxima a 0. Entonces, lo que dice que las
La condición de equilibrio es esta. Es que tu sumatoria de las fuerzas en X debe ser 0 y la sumatoria de tus fuerzas en Y debe ser 0. Entonces, estas son las condiciones de equilibrio. Que las sumas de ellos sean ceros. Para que vuelva al origen como se ve en el dibujo siguiente, ¿no? Okay. Si quieren hacer una nota o si quieren tomar una imagen para después pasar el apunte. Cuando tengan su apunte me avisan. ¿Listo? ¿Ya? Ya me pusieron María Fernanda que ya está. Ok, entonces, este es el apunte. Hoy vamos a estar viendo condiciones de equilibrio y la sumatoria de las fuerzas horizontales o fuerzas en X debe ser 0 y la sumatoria de las fuerzas en Y debe ser 0. Esta es una letra griega que generalmente se lee como sumatoria. Es una letra griega. Creo que es epsilon en mayúscula. No me acuerdo bien, pero nada más sé que lo usamos para usarlo como sumatoria, ¿no? Entonces le voy a cambiar ya. Otra parte que voy a explicar hoy nos va a servir para hacer diagramas de cuerpo libre. Yo tengo dos paralelas, L1 y L2. En matemáticas, esto es un apunte de matemáticas, estas dos líneas aquí significan que son paralelas. Y las corta una recta L3. Entonces, si se dan cuenta, este va a formar para cada cuadrante un ángulo, le va a llamar A, B, C, D, E. Aquí, bueno, esto es un ejemplo, pero de una clase. Sería F, G, H. Se dan cuenta, los escribo en este orden. A, B, C, D, E, F, G y H. Los escribo en ese orden, ¿no? Entonces, aquí debe de haber borrado estos colores, pero se me olvidó borrarlos. Entonces, hay dentro de dentro de estas paralelas,
hay ángulos internos. Internos a las paralelas. Internos a la paralela serían, adentro de las paralelas está el ángulo, el D, el ángulo C, el ángulo E y el ángulo F. Entonces hay ángulos internos. Y externos a las dos paralelas hay ángulos externos. Los ángulos externos serían los que están arriba de la L1 y abajo de la L2. Sería el ángulo A, el ángulo B, el ángulo H y el ángulo G. Para irnos ubicando. Y después están lo que son ángulos alternos. Ángulos alternos. Los alternos son los que estamos a la izquierda de la secante. Sería a la izquierda está el ángulo A, el ángulo D, el ángulo E y el ángulo H. Y a la derecha de ellas está el ángulo B, el ángulo C, el ángulo F y el ángulo G. Entonces, ahorita nada más quiero que se queden con el concepto. ¿Qué es un ángulo interno? Están adentro de, entran entre L1 y L2, son los que están aquí adentro. Los externos son los que están afuera, arriba de L1 y arriba de L2. Y los alternos son los que están a la izquierda y a la derecha. Ok. Entonces, hay unas premisas que dicen lo siguiente. Alternos internos. Aquí yo tengo alterno interno, dentro está D y alterno interno está en F. Estos dos los puse en rojo. ¿Se dan cuenta? Entonces quiere decir que el ángulo D y el ángulo F, ¿cómo creen que son el F y el D? ¿Iguales o desiguales? Véanlos visualmente. ¿Cómo es el ángulo D y el ángulo F? Son alternos e internos. Uno está a la izquierda y otro a la derecha y es internos. ¿Cómo es el D y el F? ¿Me comentan? ¿Serán iguales o serán diferentes esos dos ángulos que sombríe de rojo?
¿Qué percepción tienen? No, Nicolás, no son diferentes. Si los dos, si se dan cuenta, los dos ángulos son agudos. Son menores a 90. Y como están cortados por una paralela, estos dos ángulos son iguales. Igual ocurre con los... Voy a poner en verde. El ángulo C y el ángulo F están adentro, son internos, y uno está a la izquierda y otro a la derecha. Entonces el ángulo E y el ángulo C son iguales o son diferentes. ¿Qué me pueden decir? Este es un repaso de mate 3, ¿eh? Son iguales, Mario, sí. Los dos son ángulos obtusos, son mayores a 90. Entonces también los ángulos estos son iguales. Si empezamos a ver en azul, el H y el B. Estos serían alternos externos. Alternos, porque están a la derecha, y son externos. El ángulo H y el ángulo B. ¿Cómo los ven? ¿Son iguales o diferentes? El ángulo B y el ángulo H. Son alternos porque están afuera de las paralelas. Son externos, digo. Y alternos porque uno está a la derecha y otro está a la izquierda. Son iguales, Nicolás, sí. Son iguales. Después yo tengo en amarillo el ángulo A y el ángulo G. El ángulo A y el ángulo G serían este ángulo A y el ángulo G. Si se dan cuenta, también son alternos externos porque están afuera de las paralelas y uno está a la izquierda y otro a la derecha. Y también estos son iguales. Entonces me van a oír a decir mucho que son alternos internos iguales y alternos externos iguales siempre que L1 y L2 sean paralelas. ¿Cuáles también son iguales? Los opuestos por el vértice, por ejemplo. Hay otra palabra que es opuesto por el vértice. Opuestos por el vértice van a ser estos dos. Y estos dos son opuestos por el vértice. El vértice es este. Y también son iguales. Y también este rojo y este azul
son opuestos, los dos son agudos, son iguales. Son agudos, son iguales. Los opuestos por el vértice son iguales también. Me va a servir para física. Esto es una punta de mate. Me dicen cuando le pueda tomar si quieren tomar una imagen y lo hacen con calma en su libreta para ya empezar con los ejercicios. Me dicen si ya tienen su imagen. ¿Le puedo cambiar? Me dicen. Ok, dice que ya le puedo cambiar. Gracias, Nicolás. Entonces, ya vimos dos condiciones. Primero, ya vimos que para que sea el equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X y Y deben ser 0. Ya vimos que si nos dan el ángulo horizontal con respecto a la horizontal, podemos descomponer en horizontal y en vertical usando la función coseno y la función seno. Vimos que por convenio de signos, si va hacia arriba es positivo y si va hacia la izquierda en horizontal lo consideramos negativo. Ya vamos con cierto aprendizaje para empezar a resolver ejercicios. Ok. Tengo mi primer ejercicio. Tengo una viga rígida en la cual tengo dos armellas y en estas armellas tengo un cable de acero, por decirlo así, y dentro de este cable de acero aquí tengo un nudo y tengo otro cable tensionando una pesa. Esta pesa pesa 300 newtons. Okay. Dentro, si se dan cuenta, aquí me están dando los ángulos 54, 34 y 56. Y yo voy a trazar una recta paralela imaginaria que pasa por donde se unen los tres nudos. Entonces, esta línea punteada es paralela a esta de la viga rígida que está aquí. Entonces, si este es 34 grados, este ángulo también es de 34 grados, porque es interno y es alterno. Entonces, estos dos ángulos son iguales. Yo también, si dibujo aquí este ángulo, con este ángulo de 56, es interno y es alterno. Entonces,
también este ángulo es de 56 grados. ¿Van viendo? Sí. Ahora, analicemos el ejercicio con respecto a este nudo. No lo vamos a analizar. Con respecto a este nudo, este cable de tensión, si lo estoy viendo desde el punto de vista de este nudo, el cable de tensión jala hacia arriba. ¿Están de acuerdo? Con respecto al nudo donde se unen los tres. Si yo también analizo el nudo donde están las tres cuerdas, este cable tensa en diagonal hacia arriba también. Entonces este sería la tensión 2. Este dicen que se llama tensión 1. Y si yo analizo con respecto al nudo, la pesa está jalando el nudo hacia abajo, que pesa 300 newtons. Entonces, yo voy a hacer un diagrama de cuerpo libre, lo que le llaman así. Entonces, donde está el nudo, está en el origen. Hay una tensión que jala hacia arriba, que le llamo T1, y tiene un ángulo de 56. Tengo otra tensión hacia arriba y hacia la izquierda, que tiene un ángulo de 34 y se llama T2. Y sobre el eje vertical tengo un cable que va hacia abajo, que pesa 300 newtons. Recuerden que esto es X y este es Y. Entonces lo que hice es, mi diagrama lo puse en un plano cartesiano. Y ahora voy a buscar sus horizontales. Entonces no cambia de color. Este apunta hacia la izquierda. Si apunta hacia la izquierda, si apunta hacia la derecha, ¿qué signo le debo de poner? Ese rojo horizontal. ¿Qué signo le debo de poner? ¿Más o menos? Es Es más porque es más. positivo. No, este horizontal, como apunta hacia la derecha, le voy a poner signo más. Y va a ser T1 coseno de 56 grados. Ahora, este tensión 2 tiene una componente, si lo empiezo a ver desde el punto de vista, apunta hacia la izquierda. Si apunta hacia la izquierda, ¿qué signo le debo de dar? ¿Cuál fue el convenio? ¿Sí? Menos, Mario, sí. El convenio que si es hacia la izquierda es menos, entonces sería menos T2 coseno de 34 grados. Ok, este de 300 no tiene nada ni a la derecha ni a la izquierda, entonces no le puedo descomponer horizontalmente porque está totalmente vertical hacia abajo, entonces no lo puedo considerar como rojo o como horizontal, entonces vamos a descomponer en verticales. Si yo analizo este tensión 1, su componente vertical está apuntando hacia arriba. Si apunta hacia arriba,
por convenio qué signo le debo de dar. ¿Sí? Más también. Más. Entonces este sería más tensión 1 y aquí uso seno de 56 grados. Ahora, esta tensión 2 va hacia la izquierda y hacia arriba, entonces mi componente va hacia arriba. Entonces, si va hacia arriba verticalmente, por convenio, ¿qué signo le pongo? ¿Sí? Más. Más también. Entonces sería más T2 seno de 34. Ok. Y este de 300 no tiene una inclinación con la horizontal, está totalmente sobre el eje Y. Pero por convenio, ¿qué signo le debo de poner? Si apunta hacia abajo. Si apunta hacia Menos. abajo, menos. Entonces te lo debo considerar como menos. Entonces, ¿cómo me queda? Voy con rojo. La sumatoria de las fuerzas en X sería T1 coseno de 56 grados y el T2 es negativo, sería menos T2 coseno de 34. Y mi condición de equilibrio me dice que esta suma me debe de dar 0. Ahora, si yo hago las verticales, sería mi sumatoria de las fuerzas en Y, sería T1 positivo, T1 seno de 56, más T2, porque también salió positivo, seno de 34 grados, menos 300. Y esto me da igual a 0, porque sería mi condición, es T1 hacia arriba, seno de 56, más T2 seno de 34, menos 300. Entonces, ahí están mis condiciones de equilibrio. ¿Qué tengo? Tengo dos ecuaciones y dos incógnitas. Mis incógnitas es T1 y T2. Entonces, lo que debo hacer es despejar una en función de otra para sustituirla en la segunda ecuación. Entonces voy a hacer esto. Este menos T2 coseno de 54 lo voy a pasar al otro lado. Y ya no necesito considerar esto. Nada más voy a quedarme con esta parte de las expresiones. Con esta y con esta. Entonces me quedaría, si mando este al otro lado, me va a cambiar el signo más. Y me va a quedar así. T1 coseno de 56 igual a T2 coseno de 34. El coseno de 56 que está multiplicando lo paso a dividir, entonces me va a quedar que T1 es igual a T2 y que lo multiplica coseno de 34 entre coseno de 56.
Entonces sería, ¿cuánto vale coseno de 34 entre coseno de 56? Coseno de 34 entre coseno de 56. ¿Cuánto les da esta división? Coseno de 34 entre coseno de 56. ¿Me ayudan? Sí, en calculadoras usen coseno de 34 entre coseno de 56. 1.48. 1.48. Entonces sería 1.48 T2. Entonces T1 es igual a 1.48 T2. Entonces, donde está T1, voy a sustituir este dato para tener nada más T2 en mi ecuación. Entonces, voy a poner, en vez de T1 voy a poner, voy a cambiar de color, en morado. 1.48 T2 seno de 56 más T2 seno de 34 y este menos 300 de una vez lo mando al otro lado, va a cambiar de signo a más, igual a 300. Ahora sí ya tengo aquí un común, T2, entonces puedo factorizar T2, sería 1.48 seno de 56 por seno de 56 más seno de 34 igual a 300. Entonces ya todo esto lo mando a dividir y me quedaría así. T2 es igual a 300 entre 1.48 por el seno de 56. ¿Cuánto vale el seno de 56? Vamos a ponerlo una vez. Seno de 56. ¿Cuánto vale? 0.829. 0.829. Entonces sería por punto 829 más. ¿Cuánto vale el seno de 34? ¿0. qué? Ok, 0.559. Gracias, Nicolás. 0.559. 0.559. Entonces ya quedaría 300 y resolvemos todo este de abajo. Sería 1.48 por 0.829
más punto 559. Abajo me da 1.786 porque sigue después un 9. Y ya hago esta división. 300 entre 1.786 y me da 167.97. Entonces la tensión de 2 aquí sería 167.97 o 168 si lo quieren redondear, ¿no? Esto sería T2. Y ya como ya conocemos T1, T2, entonces T1 sería 1.48 de aquí, 1.48 por 168 para que sea más fácil. ¿Cuánto me da 1.48 por 168? ¿Sí? ¿Me ayudan con calculadoras? 1.48 por 168. ¿Cuánto les da? 248.64. Gracias, Mario. 248.64. Entonces la tensión en el cable 1 serían 248.6. Los resultados todos son en newtons, porque el peso nos lo dan en newtons. Entonces, así quedaría el ejercicio. ¿Necesitan que se les explique de nuevo? ¿Algo se entendió? Los dejo que copien. Me dicen cuando terminen. Ok, Mari no tiene duda. ¿Ya habían visto ese tipo de ejercicios en otro curso de física? No, solo creo que fueron las leyes de Newton y Kepler. Ok, Mari. Bueno, me dicen cuando ya lo tengan para poderle cambiar al siguiente ejercicio. Listo. ¿Le puedo cambiar? Me dicen. Ya el Nicolás ya me dijo que sí. ¿Están de acuerdo?
Ok, le voy a cambiar, me dicen, si necesitan que regrese, me dicen. Voy con el siguiente ejercicio. Ok, dice, encontrar la magnitud de las tensiones que soporta cada una de las cuerdas que sostienen las diferentes figuras geométricas. Este es el inciso A. Entonces, esta pesa de, no se ve por la copia, esta es de 100. Es en Newton, nada más voy a escribir el 100. Se ve mejor así el 100, ¿verdad? Ok. Entonces, como está esta viga aquí, entonces vuelvo a trazar yo mi recta paralela pasando por el nudo donde está sujeta las tres cuerdas, y como este es alterno interno, son iguales y mide 10 grados, y este también es alterno interno y me queda que son 10 grados. Para eso estudiamos lo de las rectas paralelas. Entonces, yo analizando el nudo, me va a quedar así. Que tengo una tensión 1 y tiene un ángulo de 10 grados. Y que tengo una tensión 2 y con respecto al horizontal también tengo 10 grados. Y tengo sobre el nudo hacia abajo una pesa de 100. Entonces empezamos a analizar sus horizontales y verticales. Entonces, tensión 1 es hacia la derecha y hacia arriba. Entonces quiere decir que va hacia la derecha. Si va hacia la derecha horizontalmente, ¿qué signo le debo de dar? ¿Sí? Por convenio, si va a la derecha horizontalmente, más. Bien. Entonces le voy a poner signo más. Y entonces sería T1 coseno de 10 grados. Esto es 10 grados. Parece 100, pero... Y después esta tensión va hacia la izquierda, porque si lo analizo respecto al nudo, va a la izquierda y ligeramente hacia arriba. Entonces, ¿qué signo le debo de dar a la horizontal de T2? Si va a la izquierda. Si va hacia la izquierda y hacia arriba. Pero si va hacia la izquierda, ¿qué signo le pongo? Menos. Gracias. Menos. Y este sería T2 coseno de 10 grados. Ahora, la pesa que va sobre la vertical, que es de 100, no tiene una componente ni a la izquierda ni a la derecha, entonces no la puedo considerar como con horizontal. Entonces vamos a analizar las verticales. Entonces, la tensión 1 va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, tengo una componente que va hacia arriba. ¿Qué signo le pongo a la tensión vertical de T1? ¿Sí me ayudan? Hablando, por favor, participando. Participen. Es más. Es más, ¿sí? Traten de participar.
No tengan miedo a equivocarse, si yo no me doy cuenta, sus errores no les puedo apoyar mucho, pero sí necesito que me ayuden participando para explicar de nuevo algunas cosas. Entonces sería T1 y usamos seno de 10 grados. Ahora, la tensión 2 va hacia la izquierda y hacia arriba ligeramente, pero sí va hacia arriba. Entonces tiene una componente vertical hacia arriba. ¿Qué signo le debo de dar si va hacia arriba? Verticalmente. ¿Me ayudan participando, por favor? Más, ya puso Nicolás, más. Ayúdenme participando más gente, por favor. Entonces, este sería T2, seno de 10 grados. La pesa no tiene un ángulo, está sobre la vertical, pero va hacia abajo. Entonces, ¿qué signo le debo de poner a la pesa de 100? Si va hacia abajo. ¿Sí? ¿Qué signo le pondríamos a la pesa? A la de 100. Menos, porque apunta hacia abajo. Gracias. Tengo más alumnos, ¿no? Se supone que nada más tengo 2 participando o 3. Ayúdenme, jóvenes, participen. Ok, entonces ya tengo todo clasificado con signos. Entonces voy a ver cómo queda mis fuerzas horizontales. Mi sumatoria de las fuerzas en X. Permítame tantito, voy a cerrar la puerta que salieron. Permítame ahorita, bueno. Ok, gracias, ya estoy aquí. Entonces, verticalmente tengo a T1 coseno de 10 positivo. T1 coseno de 10 positivo. Y después tengo horizontalmente a menos T2 coseno de 10 grados. Y no tengo más horizontales. Entonces esto debe ser igual a 0. En rojo vamos a hacer las verticales. Sumatoria de las fuerzas en Y. Entonces voy a considerar T1 coseno de 10, T1 seno de 10 y más T2 seno de 10 y menos 100, que va hacia abajo, que es la pesa, igual a 0. Entonces, ya tengo 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Mis incógnitas son T1 y T2. Entonces ya no voy a usar lo de la sumatoria, ya nada más voy a usar lo que me queda de la ecuación. Entonces, de la primera ecuación tengo T1 coseno de 10 menos T2 coseno de 10 igual a 0. Entonces yo puedo igualar los valores de T1 y T2. Entonces esta, si está restando, pasa hacia el otro lado sumando y me va a quedar T1 coseno de 10 igual
a T2 coseno de 10 grados. Entonces coseno de 10 grados pasa a dividir y me va a quedar T1 igual a T2 por el cociente de coseno de 10 entre coseno de 10. Entonces, como es coseno entre el mismo, coseno de 10 entre coseno de 10, te va a dar 1. Independientemente de cuánto valga coseno de 10 entre coseno de 10, es 1. Podemos hacer la prueba. Coseno de 10 entre coseno de 10 da 1. Entonces me queda que T1, entonces, por lo tanto, T1 es igual a T2. Es decir, que es la misma tensión en ambos cables. Y ya sabiendo que T1 es igual a T2, yo ya puedo sustituir en la ecuación 2, en vez de poner T1 voy a poner T2 y me va a quedar así. Lo voy a poner en otro color. T2 seno de 10 más T2 seno de 10 grados el menos 100 lo mando hacia el otro lado de una vez, se hace positivo igual a 100. Tengo T2 en ambos lados, entonces puedo factorizar, me va a quedar T2 seno de 10 más seno de 10. Igual a 100. Entonces, esto los mando a dividir y ya me va a quedar así. T2 es igual a 100 entre seno de 10 y seno de 10. ¿Cuánto vale el seno de 10? Seno de 10. ¿Me ayudan? Seno de 10, ¿cuánto vale? 0. ¿Qué? 173. Ok, gracias, no lo había visto. Gracias, Dana, por participar. Y gracias, Nicolás, también. 173. Entonces sería 100 entre punto 173 más punto 173. ¿Cuánto les da el resultado? ¿Sí? Sumamos estos dos de abajo para dividir el de arriba. Sería 100 entre punto, sería 6, 14 menos 1, 346. Ajá. 100 entre punto primario, así sería.
y te da 289. Ya punto cero, vamos a sacar así. Entonces quiere decir que la tensión T1 y T2 es igual y las dos son de 289 newtons. Entonces T1 vale 289 y T2 también vale 289. Ya se va entendiendo un poquito más, ¿no? Si quieren copiar, me avisan cuando ya tengan su apunte. Sí. Cuando me digan que ya le pueda seguir al siguiente, me sigo. Por mi parte ya le puede cambiar. Ok. Ya lo voy a cambiar al siguiente ejercicio. Ok. Bueno, ahora tengo la pesa es de 50. Déjenme, lo escribo bien. Esta pesa es de 50. 50. Ahora vean. Si yo trazo mi recta paralela, aquí está el nudo. Pero ahora si se dan cuenta, estos no son paralelos. Ahora están en ángulo recto. Entonces, ¿qué ángulo tengo aquí con respecto a la horizontal? ¿Cuánto creen, cómo calcularían ese ángulo? Porque ahora la tensión 2 está sujeta no en una parte, un techo, sino es una pared. No es una viga horizontal, ahora está en una viga que está verticalmente. Y me marca que el ángulo que forma con la viga vertical es 35, pero yo quiero el nudo con respecto al horizontal. ¿Cuánto vale ese ángulo? Ayúdenme a participar. ¿Cómo lo calcularían? ¿Qué parece ahí? Un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces, si es un triángulo rectángulo, ¿cuánto vale el otro ángulo? El que estoy señalando. Tienen que sumar 180, ¿no? 180. Ya tengo el recto de 90, 35. 35 más o menos, ¿no?
¿Cuánto? 55. 55 exactamente. Este ángulo mide 55 grados. Ajá. Y entonces mi diagrama de cuerpo libre quedaría así. La tensión 1 está sobre la horizontal. T1. La T2 me queda formando un ángulo de 55. Y el peso está sobre la vertical y pesa 50 newtons. Entonces, la tensión 1 es totalmente horizontal, no necesito ángulo. La única que necesito descomponer es la tensión 2 en horizontal y vertical. Entonces, miren, queda así. La tensión 2 va hacia la izquierda y hacia arriba. Entonces, su tensión horizontal, ¿qué signo le pongo? Sería negativo, ¿no? Bueno, Sí, sí, es porque va negativo. hacia la izquierda, ¿no? Sí, es menos T2 coseno de 55. T1 es totalmente, va hacia la derecha. ¿Y qué signo le pongo a T1? Si va hacia la derecha. Directamente sobre la horizontal. ¿Qué signo le pongo a T1? Positivo. Es positivo, muy bien. Ok. Ahora ya tengo, la de 50 no tiene nada a la izquierda ni a la derecha. Entonces no la puedo contar. Entonces, ahora, la tensión 2 va a la izquierda y hacia arriba. Entonces va hacia arriba. ¿Qué signo le pongo a T2? Si va verticalmente hacia arriba. Más, Hacia arriba sería más positivo. ¿Sí? Más, también pusieron más T2 seno de 55. Ahora, la pesa de 50 va de nudo hacia abajo. ¿Qué signo le pongo al 50? Ayúdame a participar más compañeros, por favor. Esta de 50 apunta hacia abajo. ¿Qué signo le pongo? Gracias, Jesús 50. También has participado, Jesús también. Apunta hacia abajo, tiene signo negativo. negativo. Sí, gracias. Es que no alcanzo a ver en tiempo real el chat. Perdone si me tardo un poquito a ver. Hasta ahorita vi que Jesús participó también. Ok, entonces ya me quedan así las fuerzas. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a T1, que es positivo, menos T2 coseno de 55. Y esto lo igualo a 0. En la vertical me quedaría así. La suma de las fuerzas en Y sería T2 positivo, T2 seno de 55 menos 50 igual a 0. Entonces aquí, fíjense, yo ya puedo encontrar con la ecuación 2, mando esta al otro lado, si está restando, pasa sumando y me va a quedar así. T2
seno de 55 igual a 50. Y directamente ya lo mando a dividir y me va a quedar que T2 es igual a 50 entre el seno de 55. ¿Cuánto me da 50 entre seno de 55? ¿Sí? ¿Me ayudan con calculadoras? ¿50 entre seno de 55? Da 61.03. Sí, 61, ¿no? Vamos a agarrar un 61.03, pero 03 y lo redondeo a 61 para que sea más fácil. Entonces la tensión 2 es 61 y la tensión, lo mando al otro lado, que está restando, va a pasar a sumar. Entonces le cambio de color, le cambio a morado. Ahora va a quedar T1 es igual a T2 coseno de 55. Pero T2 ya vale 61 por coseno de 55. Entonces sería 61 coseno de 55. ¿Cuánto les da? Uh -huh. 61 coseno de 55. ¿Cuánto les da, jóvenes? ¿Me ayudan? Chat o calculadoras, ¿me ayudan, por favor? 106, no me da 106, lo digo. A ver, pues estoy yo mal. 61, no, debe ser menos. Coseno de 55. Ok. Sí, 34.98. Sí, lo digo, sí, también todos. 34, ya se me hicieron dudar. 34.98. Ya lo redondeamos a 35. ¿No? Punto 98. Entonces, la tensión en 1 sería 35 newtons a números redondos. Y 61 newtons en la pesa de 50. Ok. Está bien, yo digo, es que multiplicaste 55 por 61. O 61 por 5.3. Sí, pero bueno, error de dedo con la calculadora. Lo sumaste, yo creo que fue eso. 61 más 55, 115, algo así parecido. Ok, son 8:40. Ok. ¿Me dices si ya me puedo cambiar?
¿Le puedo cambiar ya? Ok, lo voy a cambiar. Este ejercicio va a ser parecido. Por ejemplo, nada más lo voy a plantear. Ya para que le tomen una imagen y lo traten de terminar. Este es 400 el peso. Entonces, si hago la paralela aquí, y como esta es paralela a esta, entonces este ángulo sigue siendo de 40. Entonces aquí yo mismo puedo saber que la horizontal va hacia con respecto al nudo, va hacia la derecha y hacia arriba. Entonces sería más T1 coseno de 40 grados. La tensión 2, como va hacia la izquierda, con respecto al nudo, entonces este sería negativa. Ahora, su vertical de T1 va hacia la derecha y hacia arriba, entonces sería positiva. Me estoy apurando por el tiempo. Sería T1 seno de 40 y respecto al nudo este va hacia abajo y sería menos 400 para la vertical. Entonces ahí ya nada más lo terminamos. Ese nada más lo voy a plantear hasta ahí. ¿Le quieren tomar una imagen? ¿Ya le puedo cambiar? Le voy a cambiar al siguiente. Nada más los voy a plantear los últimos. Fíjense, esta es una viga que está aquí. Y ya me dan el ángulo de 25. Y me dan la pesa que pesa 700. Entonces, ahora si se dan cuenta, esta barra está tensionando hacia afuera para que jale el cable por acá. A eso le llaman, ahora no es tensión como T, es un empuje E. Entonces, en el diagrama de cuerpo libre, este quedaría así. El empuje E va así, que es este. La pesa va hacia abajo, que son 700. Y la tensión del cable T forma un ángulo de 25. Así quedará mi diagrama de cuerpo libre. Recuerden que tiene una componente que va a ser negativa, T coseno de 25, y la E que va hacia la derecha va a ser positiva. Su componente vertical de T, ahora no es T1 o T2, es únicamente T, seno de 25, y va hacia arriba y es positiva. Ay, se me cambió. Es positiva. Y la pesa de 700 es negativa porque va hacia abajo. Entonces, así quedaría la imagen del diagrama de fuerza, nada más terminen ustedes. Me estoy apurando porque ya es hora de irnos. ¿Le tomaron una imagen para que lo terminen? Sí. Ahora sí está quedando tarea, ¿eh?
y el último quedaría así. Voy a pasar. ¿Ya le puedo cambiar? El último que quería llegar a este. Si se dan cuenta, aquí no me da ángulo. Me dan distancias, que este es 5 metros y 3 metros. Entonces, para encontrar este ángulo, recuerden que este es Y y este es X. Para encontrar, digamos, este se llama ángulo teta. Entonces, para encontrar el ángulo teta, yo tengo que buscar arco tangente de Y sobre X, que sería arco tangente de 3/5. El arco tangente, se acuerdan que se sacan las calculadoras con el inverso de la tangente, o algunas calculadoras usan shift o inverso, alguna de esos dos, tangente, y les va a aparecer en el display tang a la -1, y ya nada más le ponen 3/5. La voy a resolver para que vaya quedando, pues lo van a ejercitar. Shift tangente de 3 entre 5 te queda 30.96. La vamos a dejar como 31 grados. Entonces este ángulo es de 31 grados. Y mi diagrama de cuerpo libre quedaría así. Esta E, que es el empuje, que va hacia allá. E, quedamos que es positivo. La tensión, que es de 31 grados. Y este va a quedar menos T coseno de 31, y verticalmente me va a quedar más T seno de 31, y la pesa de abajo es de 900 y es negativa. Entonces, así tendríamos que resolver los ejercicios que quedan. ¿Le tomaron una imagen? Sí, profe. Sí. A los 3 ejercicios que faltaron. Entonces, eso sí, ahora sí quedó tarea, ¿no? Y espero que sí los puedan resolver. ¿Para Pues, cuándo los tenemos que hacer, profe? para que tengan dudas la próxima clase, ¿no? Antes de salirme, voy a poner la lista de asistencia. ¿Ya le tomaron imagen a los ejercicios? Sí, Profe, es el de 400, el de 700 y el de 900 newtons, ¿verdad? Solo esos tres, ¿no? el 700 y el de 400, sí. Ok. Ok. Gracias, profe. Voy a poner la lista de calificaciones para los que entraron un poquito tarde hoy, para que vean cuál fue la calificación. Y ya nada más los que ya vayan viendo su calificación, les encargo pasar al foro, ¿no?
Y si ya vieron su calificación, pasan al foro. La evaluación continua ya estaba publicada desde el lunes en información del curso y si nada más me ponen presente, les agradezco y que tengan un muy buen fin de semana. ¿Ya vieron su Gracias, profe. calificación? Ay, les tenía una diapositiva para ustedes. Les voy a poner la última diapositiva que se las puse hoy para ustedes. Acá está. Dice, buen fin de semana a todos. ¿Quién se iba a imaginar que de todo lo que aprendí en el colegio, tomar distancia sería lo que más me iba a servir para la vida? Y después otro que decía los alumnos cuando regresemos a clase. Estamos copiando con el cubrebocas. Un poco de humor para despedir la clase. Están buenas estas técnicas, profe. Bueno, que tengan muy bonito fin de semana y me dio gusto atenderlos hoy todavía. Nos vemos, profe. Lindo fin. Gracias, que tengan bonito fin de Nos semana. La presentación Nos vemos el martes. el martes que viene. Cuídense. bonito día. Gracias, gracias. Bye, profe. Bonito fin de semana. Bye. Buen fin de semana. Ya acabaron sus exámenes, ¿verdad? ¿O todavía no? Creo que sí. Ay, qué bueno, desestreses se lo merecen. Gracias, profe. Bye. Bye, gracias. Bonito día. ¿Alguien dejó una cámara prendida? Leonardo, se encendió tu cámara. Leonardo, dejaste tu cámara encendida. Voy a dejar de grabar ya.